vamos chicos. Continuando entonces con lo que era la tabla del amigo Mendeleev, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar que el amigo Mendeleev manifestaba, ¿correcto?, que simplemente ordenaba los elementos en orden creciente de la masa atómica, pero recuerda que él crea la ley periódica, recuerda que con él nace la tabla periódica, porque él justamente manifiesta que la propiedad de los elementos son funciones periódicas de la masa atómica, el expeso atómico, recuérdalo, ¿sí? ¿Ya? En base a ello, muchachos, entonces ya construye su tabla periódica y lo va ordenando. Por ejemplo, tenemos acá litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Luego vino una segunda filita, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro. Luego vino una tercera filita, potasio, calcio. Pero acá hay un pequeño problema. En ese año no se conocía este elemento llamado hoy en día el escandio. En ese año no se conocía el escandio. El elemento que seguía por masa atómica era el llamado titanio. ¿Está bien? Era el llamado titanio. El titanio, jóvenes, el titanio, muchachos, simplemente tendría que estar debajo del aluminio, ¿sí o no? Pero grande fue la sorpresa que realmente el titanio no se parecía en nada al aluminio, tampoco al boro, no se parecía en nada, en nada, en nada. Más bien se parecía un poco al silicio, se parecía un poco al carbono. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que pasaba? Que el titanio tiene que estar debajo del silicio, que el titanio tiene que estar debajo del carbono, no podía estar debajo del aluminio. ¿Qué hace él? Deja un espacio vacío ahí. Al dejar él un espacio vacío ahí, ¿no es cierto?, ¿ya? Deja un espacio vacío, calcula propiedades de ese elemento no descubiertos en ese entonces. Calcula, por ejemplo, el punto de fusión, calcula el punto de ebullición, calcula la densidad. ¿Está bien? Y luego sigue el orden, ¿no? Luego viene titanio, vanadio, cromo, manganeso y otra vez. Encuentra que el hierro, cobalto, níquel eran tres elementos con masas atómicas correlativamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Encuentra que estos tres elementos formaban el mismo tipo de compuesto, formaban el mismo tipo de molécula. Pareciera, jóvenes, que fueran realmente trillizos. Formaba, por ejemplo, los mismos hidruros. Generaba, por ejemplo, los mismos óxidos. Justamente, y a raíz de ello, muchachos, es que el hierro, cobalto, níquel, ¿qué hace? Lo coloca en un solo casillero, en el llamado grupo 8, mira. ¿Ahí? Y sigue ordenándolo. Luego viene cobre, zinc y otra vez, jóvenes. No se conocía en ese año ni el galio ni el germanio. El elemento que se conocía era el arsénico. No se conocía ni el galio ni el germanio, se conocía el arsénico más bien. ¿Qué se suponía? Que el arsénico tenía que estar debajo del aluminio, ¿sí o no? Pero el arsénico en nada se parecía al aluminio, no formaba el mismo tipo de óxidos, por ejemplo, ¿ya? No formaba el mismo tipo de óxidos de hidruros, ¿ya? Pero justamente a raíz de ello, ¿qué hace él? El arsénico más bien se parecía bastante al vanadio y mucho más al fósforo y al nitrógeno. Se parecía bastante al nitrógeno y fósforo. Justamente por eso dice, no, ni hablar, él tiene que estar debajo del vanadio. Y otra vez, deja dos espacios vacíos, lo que ahora le llamamos el galio y el germanio. Él deja dos espacios vacíos más, ¿está bien? Esos espacios vacíos, jóvenes, una vez más, él vuelve a calcular propiedades como el punto de fusión, punto de ebullición, densidad, calcula las propiedades de esos elementos. Claro, más adelante cuando se descubrieron dichos elementos, se sorprendieron porque realmente, experimentalmente, las propiedades de estos elementos eran lo que ya había predecido Mendeleev. ¿No? Su valor no era tan diferente, estaba por ahí nada más. Justamente por eso se le atribuye bastante al amigo Mendeleev, ¿no? E inclusive, mira, a cada uno de ellos se le da un nombre. Por ejemplo, él viene después del boro, él viene después del aluminio, él viene después del silicio, ¿correcto? ¿Sí? De ahí nace la palabra helicasilicio para él, ¿no? Helicasilicio, él se llama helicasilicio. Ya está. ¿Correcto? ¿Sí? Él se llama helicasilicio, él sería helicaluminio, ¿correcto así? Él sería el helicaluminio, que está acá, que sería justamente el galio, helicaluminio. Ya está, ¿está bien? Y luego viene por acá, muchachos, el llamado hecaboro, ya, el hecaboro, nada más. Simplemente el hecaboro, ¿no? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que vendría a ser la tabla del amigo Mendeleev. Pero había una anotación ahí. La tabla de Mendeleev, jóvenes, fue también confeccionada paralelamente, algo parecido, ¿no es cierto?, por el alemán Lothar Meyer. El alemán Julius Lothar Meyer construyó una tabla parecida a Mendeleev, pero bueno, según los libros dice que se demoró en publicarlo. Segundo, que no era exactamente igualito, ¿no? O sea, se parecían bastante, pero no era exactamente igualito. Por ejemplo, para empezar, el amigo Meyer ordena los elementos en función del tamaño del átomo, en función del volumen atómico, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por si acaso. Pero repito, fue muy importante también, ¿no? Y hasta dar con la tabla moderna, mira. Esta tabla moderna que tú lo conoces, ¿ya? Fue propuesta justamente por el amigo, primero fue propuesta por el amigo Reiber. El diseño gráfico lo hizo el amigo Alfred Werner, ¿correcto? ¿Sí? Pero la demostración lo hizo el amigo Henry Moseley.
¿Qué demuestra el amigo Henry Moseley mediante la llamada difracción de los rayos X? ¿Qué demuestra él? Que la propiedad de los elementos son funciones periódicas del número atómico. Es como si él creara la segunda ley periódica, ¿no es cierto? La nueva ley periódica. La propiedad de los elementos son funciones periódicas del número atómico, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Sí? ¿Qué significaba eso? Que el primer elemento es el hidrógeno, su Z vale 1. Segundo elemento viene a ser el helio, Z vale 2. Tercer elemento viene a ser el litio, Z vale 3. Berilio, Z vale 4. Luego viene el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Casillero número 10, Z vale 10. ¿Está bien? Luego viene, jóvenes, el llamado sodio, el llamado magnesio. Luego viene por acá el llamado aluminio, correcto, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón. Casillero número 18, Z vale 18. Luego viene potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germano, critón. Bueno, jóvenes, veamos. ¿Qué es lo que quiero que recuerdes? Que cada valor del casillero se refiere a un valor de Z. Casillero número 8, Z vale 8. Casillero número 17, Z vale 17. Casillero número 32, Z vale 32. ¿Correcto así? Ya no te vayas a olvidar, ¿correcto? Casillero número 50, Z vale 50, por supuesto. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, de esa manera, muchachos, ¿ya? De esa manera, jóvenes, hablamos de lo que es justamente los elementos químicos. Ordenación por el Z, no te vayas a olvidar. ¿Correcto así? ¿Ya? Ahora, otra cosa más. La tabla periódica está formada por 18 columnas verticales, son 18 columnas verticales, ¿está? Actualmente llamados grupos, bueno, aunque siempre les llamaron grupos, ¿no? A ver, y 7 filas horizontales llamadas periodos. Por ejemplo, esta primera fila se llama primer periodo, luego viene el segundo periodo, luego viene el tercer periodo, cuarto periodo, cinco periodos, sexto periodo y séptimo periodo, ¿ya? Entonces, a cada una de ellas se le llama el periodo, voy a colocarle por acá el periodo, ya está, el periodo, ¿está bien? De esa manera, muchachos, ¿de acuerdo? ¿Sí? No te olvides, las filas horizontales son los periodos, ¿eh? Las columnas verticales son los grupos. Clásicamente hablando, se hablaba de dos series, la serie A y la serie B. La serie A era del 1A al 8A, la serie B era del 1B al 8B, ¿está bien? Entonces, por lo tanto, muchachos, escúchame, antiguamente llamábamos como serie A y serie B, inclusive se colocaban números en romano, jóvenes. En tabla periódica ya no existe el romano, ¿ya? Al menos colóquenle en arábigo, mira, ve. ¿Eh? Del 1A al 8A y del 1B al 8B. Aunque actualmente, muchachos, ya no. Los norteamericanos, por ejemplo, han querido cambiar, ¿no? Que la norma IUPAC lo ha aceptado, ¿ya? Le han querido cambiar acá, jóvenes, de tal manera que ya no haya A y B, sino que hoy en día cada columna sea un grupo. Por ejemplo, en la primera columna, grupo 1, segunda columna, grupo 2, tercera columna, grupo 3, y así, mira, el grupo 4, el grupo 5, el grupo 6, el grupo 7, el grupo 8, el grupo 9, el grupo 10, el grupo 11, el grupo 12, ¿sí o no, jóvenes? Luego viene el grupo 13, el grupo 14, el grupo 15, el grupo 16, el grupo 17 y el grupo 18. Nada más, cortito de esa manera, mira. Cada columna, jóvenes, viene a ser un grupo, ¿de acuerdo? No, no te vayas a olvidar, ¿está bien? Cada columna viene a ser un grupo, ¿de acuerdo? Ya, por si acaso. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Escúchame bien. Hoy en día, si bien es cierto, cada columna viene a ser un grupo, ya no hay A y B, correcto. Pero nosotros en el Perú seguimos todavía estudiando A y B. ¿Estamos de acuerdo así? ¿Ya? Seguimos todavía con el A y B, ¿ya? Por si acaso. Ahora, también, jóvenes, se estudia por bloques, pero antes de explicarte por bloques, quiero que sepas que debajo de la tabla hay dos filas de elementos químicos, llamado también elemento de transición interna, ¿correcto así? Estas dos filas de elementos, mira. ¿De dónde viene? Realmente todas las filas de elementos químicos están acá, en la tabla periódica, acá están, ¿correcto? Acá están, esas dos filas de elementos están acá. ¿Eh? La primera fila se llama lantánidos y la segunda fila se llama actínidos. ¿Por qué? Míralo por qué. Te comento. Tú vas ordenando los elementos químicos, ¿no es cierto? Propiedades y todo eso, número atómico y todo eso. Pero cuando llegas al lantano, después del lantano viene el llamado elemento serio. Y te comento. Desde el serio hasta el lutecio son 14 elementos químicos. Desde el serio hasta el lutecio son 14 elementos químicos que en propiedades se parecen al llamado lantano. Díganse la palabra familia de los lantánidos, ¿no? Familia de lantano o familia de los lantánidos, o más conocido por nosotros como los lantánidos. Ahí está, mira. Los lantánidos. De igual manera, mira, desde el llamado torio hasta laurencio son elementos que siguen del actínido. O sea, el número atómico del actínido, pues luego viene el torio. Y desde el torio, muchachos, hasta el laurencio, son 14 elementos que en propiedades se parecen al llamado actínido. Por eso se le llama también familia del actínido, o más conocidos actualmente como los actínidos. Más conocidos como los actínidos.
¿Ya? De esa manera hablamos de los lantánidos y de esa manera hablamos de los actínidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No te vayas a olvidar. ¿Ya? Hablar, jóvenes, entonces, de los elementos químicos es hablar, recordar que estos grupos de elementos están realmente en estos dos casilleros. Ojo, estos dos grupos de elementos están realmente en estos dos casilleros. Ahora, si bien es cierto, ellos son lantánidos, ellos son actínidos, te digo algo importante. Mira, ve, escúchame bien. ¿Ya? Escúchame bien. Si son 28 elementos químicos, estos 28 están en estos dos casilleros. Por ejemplo, si a mí me preguntan, oye, acá está el prometio, ¿a qué grupo de la tabla pertenece? Solo pregúntate, el prometio está acá, correcto, pero está acá en el lantano. Y por lo tanto, el prometio pertenece al mismo grupo de lantano, que su grupo sería el 3B. Entonces, tanto el prometio como el cerio, como el lutecio, están en el casillero de lantano. ¿Su grupo qué grupo debe ser? 3B. Nada más. De igual manera, mira, si habla del uranio, ¿está bien? Va desde el torio hasta el oarencio. También son 14 elementos químicos que se aparecen al llamado actínido. De ahí nace la palabra los actínidos. Entonces, muchachos, hablar de estos 28 elementos jóvenes es hablar simplemente, muchachos, ¿no?, de lo más importante de lo que viene a ser en esta ubicación de los elementos químicos. Por eso entiende, acá estos elementos no están en el aire, están realmente acá en este casillero. Solo por comodidad se les saca debajo de la tabla. Ahora, una cosa importante también, nosotros, si bien es cierto, estamos por grupos, estamos por periodos, pero jóvenes, en otros países del mundo, Europa, ¿no? Por ejemplo, Asia, Estados Unidos, Norteamérica, ¿no?, etcétera, jóvenes, ellos estudian por bloques. Por ejemplo, todos los elementos de esta zona que están acá se llama el bloque S. ¿Ya? Elemento del bloque S. Los elementos de esta zona que están acá se llama el bloque P. Los de esta zona se llama el bloque D. Y la de esta zona se llama el bloque F. Pero te comento algo, escúchame bien. ¿Qué significa, profesor, SPD? Sí, he visto, profesor, pero ¿qué significa eso? Te comento. El bloque S que está acá significa que todos los elementos de esta zona terminan la configuración en sus niveles S. De igual manera, todos los elementos de esta zona terminan su configuración en sus niveles P. Todos los elementos de esta zona terminan su configuración en sus niveles D. Y todos los elementos de esta zona terminan su configuración en sus niveles F. Por ejemplo, acá está el llamado calcio. Tú agarras el Z, serrúchalo, terminará en S. Acá está, por ejemplo, el aluminio. Agarras el Z, serrúchalo, terminará en P. Por ejemplo, por acá está el hierro. ¿Está bien? Entonces, acá está el hierro, acá. Agarra el Z, 26, serrúchalo, va a terminar acá, en sus niveles D. De igual manera, por ejemplo, el uranio, lo agarras, serruchas, termina en sus niveles F. ¿Está bien? Significa que tanto el bloque S, bloque P, bloque D y bloque F se refiere a la configuración donde va terminando. Escúchame bien acá. Y en química siempre hay excepciones, no te olvides. Por ejemplo, acá tenemos el helio. Pues Z vale 2. Y termina, voy a colocar así nomás, ¿ya? A ver, configuración del termina en S2. ¿Eh? El único. Todos los demás van a terminar en sus niveles P. Recuérdalo. Una cosa, jóvenes, es hablar grupo periodo, otra cosa viene a ser hablar por bloque. Algo más. Por ejemplo, el uranio que está acá, hasta acá, jóvenes, vienen los elementos naturales. ¿Está bien? Entonces, los elementos anteriores, excepto dos de ellas, todos son naturales. Después del uranio para adelante, todos son artificiales, después del uranio. O sea, de ahí nace la palabra transuranio. ¿Por qué? Porque artificialmente, bombardeando, nuclearmente, jóvenes, se obtiene a partir del uranio. Estos elementos son sintetizados, obtenidos en laboratorio, justamente partiendo del uranio. De ahí nace la palabra los transuránidos, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, algo más, escúchame bien. Si bien es cierto, el uranio acá tiene Z igual a 92, ¿no? ¿Deberían ser 92 elementos naturales? No, solo son 90, ¿no? Solo son 90 elementos naturales, que ahorita lo vamos a describir por ahí. Solo son 90 elementos naturales, pero faltarían dos, claro. El prometio que está antes del uranio y el tecnecio que está antes del uranio son elementos artificiales. Conclusión, solamente hay 90 elementos naturales de los 128. Se supone que, ¿no es cierto?, de los 118, ¿no? Se supone que 28 son artificiales, 90 son naturales, ¿correcto? ¿Sí? Entonces no te vayas a olvidar. Hablar de la tabla periódica de jóvenes es hablar de todo este aspecto importante. Recuerda, los extremos se llaman elementos representativos, los del medio se llama elemento de transición y los de abajo se llaman elemento de transición interna, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿de acuerdo?